Nuestro protagonista creció en una isla aislada. En su centro, hay un enorme volcán activo. Aunque la isla está marcada por la presencia de esa gigantesca estructura, nuestro protagonista no deja de reflexionar sobre algunas cosas. Desde que era solo un niño pequeño, ha sentido que hay algo dentro de él, quizás, en su mente, y se pregunta si eso podría ser un alma. Está convencido de que hay algo allí, porque constantemente siente como si algo del otro lado lo estuviera observando, como si estuviera enjaulado. A pesar de todo, no cree que sea algo malo, porque estaba convencido de que era un poder que habitaba en su interior, y que algún día despertaría. Nació en una buena familia, fue entrenado por un maestro excelente, e incluso consiguió una prometida. Alguna vez creyó que manifestaría su poder como miembro de la respetable familia Mitsurugi, dominando por completo el estilo de la espada fantasma, pero hasta ahora, nada de eso ha sucedido. Fue entonces cuando su maestro le dijo que no tenía el poder necesario para dominar esa técnica de esgrima, y que debía empacar sus cosas y dejar la isla al día siguiente. Este clan ha estado sellando demonios durante los últimos 300 años, y no hay lugar para los débiles en esas tierras. En consecuencia, también tuvo que renunciar a su posición como heredero de la familia, e incluso perdió la habitación que le pertenecía. En cuanto a quién iba a ser su prometida, ella solo se casaría con el heredero de la familia. El muchacho se había convertido ahora en un completo desconocido para ella. A punto de abandonar ese lugar, el patriarca le deseó que encontrara a un maestro digno, y que su viaje fuera seguro. Así fue como sucedieron las cosas. Al menos, así es como él lo recuerda. A los 13 años, lo perdió todo, y fue entonces cuando tomó su decisión. Algún día, regresaría a ese lugar. 5 años habían pasado, y ahora se encontraba en el reino de Canaria, en la ciudad de Asak. El lugar parecía desarrollado y seguro, aunque era una ciudad completamente amurallada, como una fortaleza. Sora había logrado convertirse en un aventurero de 10º rango, y fue informado de que su calificación como aventurero sería revocada ese mismo día. Una noticia que dejó al chico sumamente sorprendido y triste. Pero la mujer no le dijo nada, solo confirmó que era una decisión del propio maestro del gremio. Aún así, Sora creyó que se trataba de una broma. Entonces ella le mostró la carta que lo anunciaba. El chico se dio cuenta de que el sello pertenecía al maestro, acababa de terminar sus tareas diarias y no entendía por qué estaba sucediendo eso. Preguntó si no había algún tipo de error, ya que no recordaba haber cometido ninguno durante su trabajo. Tras un profundo suspiro, la mujer dijo que los aventureros que no son promovidos en un lapso de 3 años son despedidos. Y desde su ingreso allí, no había logrado superar el 10º nivel. Y las condiciones para el despido se habían cumplido. Tratando de explicarse, el chico dijo que no conocía esa regla. Si ese fuera el caso, le hubiera gustado recibir una advertencia para poder prepararse. Pero la mujer confirmó que esas reglas son muy claras dentro del gremio, y mientras hablaban, se formó una larga fila detrás de él. Sora tuvo la impresión de que estaban intentando hacer parecer que todo era culpa suya. Era evidente en los ojos de la mujer que sentía enojo y un cierto grado de satisfacción, como si no fuera más que una carga o una molestia a la vista. Ella dijo que la ciudad de Iska ha apoyado enormemente a los aventureros, ofreciéndoles un trato especial, ya que necesita su ayuda para defenderse de los constantes ataques de monstruos. También es una forma de asegurar que todos recuerden que trabajan para la ciudad. El chico sabe todo eso, realmente no es una mentira. De hecho, esa fue la razón principal por la que se mudó a esa ciudad. Pensó que al proteger esa ciudad y a su gente, podría hacer que su nombre fuera conocido. Decidido a demostrarle a la gente de la isla que lograría allí lo que no pudo hacer en su hogar. Pero ahora que ha pasado el tiempo, ese objetivo parece completamente inalcanzable, y la mujer continuó con su discurso, afirmando que él ya lo sabía. Preguntando por qué no había intentado subir de nivel en los últimos 3 años, ¿acaso alcanzar el nivel 9 era realmente tan difícil? El chico respondió que requería un poco de dinero, y cerrando su argumento, la mujer dijo que el examen costaba solo una sola moneda de plata, algo que no había podido reunir en 3 años, y aún así, se aprovechó del trato especial que esa ciudad brinda a los aventureros. Y los privilegios están garantizados solo para aquellos que hacen su trabajo, incluso los niños saben eso. No hay forma de cambiar las reglas, el castigo se mantendrá. Por eso, según ellos, su castigo es completamente apropiado, no había nada que pudiera argumentar. Después de recibir esta triste noticia, el chico fue a la plaza del pueblo y se sentó cerca de una fuente. Suspiró profundamente, tratando de entender todo lo que acababa de suceder. Siempre que recibía el pago por sus tareas, oía las mismas cosas de la recepcionista. Que el lugar era amigable, ahora, ni siquiera puede alquilar una habitación en la ciudad, ya que ya no es un aventurero. Su tarjeta de identificación fue confiscada cuando entregó su última misión. Tras ser expulsado, se convirtió en un vagabundo sin destino. La única oportunidad que le queda en esa ciudad es trabajar en la limpieza de las alcantarillas. Pero si hace eso, no se volverá más fuerte, y nunca será reconocido por los demás. Aunque recolectar hierbas le daba para sobrevivir, eso seguía siendo una misión del gremio. Corría riesgos al salir, y cuando ayudaba a alguien, sentía un propósito. Hasta que se dio cuenta de que no necesita pertenecer al gremio para ayudar a las personas, no hay nada que se lo impida. La situación es la misma que hace 5 años, cuando fue expulsado de su tierra natal. Como no podía empeorar más, decidió que seguiría intentando.
Ser expulsado del gremio fue como si le quitaran un collar del cuello. Dijo que nunca tuvo una buena relación con ellos, y conoce los rumores sobre él, decían que no era más que un parásito. Y ahora tiene una gran oportunidad para comenzar de nuevo. Aunque así es como él lo ve, la realidad es una mujer ingrata que te besa, te abraza, te roba y te mata. Usando una técnica mundana, está tratando de ver cuál es su propio nivel. Un espejo que refleja las habilidades del usuario, una magia que le permite visualizar su propio talento. Y cuando lo hace, se enfrenta al valor más bajo, el número 1. Desde que dejó su tierra natal, absolutamente nada ha cambiado. Por eso, camina por la ciudad completamente desolado. Aunque ha intentado con todas sus fuerzas volverse más fuerte, el resultado ha sido el mismo. Nada cambió en su vida en los últimos 5 años, de hecho, para ser sincero, solo empeoró mucho más. Y comenzó a recordar cuando llegó a esa ciudad, un hombre con armadura le preguntó si quería unirse a su equipo. Se llamaba Lars, dijo que venía de una aldea muy pobre, que era aventurero y que quería ayudar a los aldeanos, una motivación muy común en ese lugar. Una chica dijo que estaba siendo demasiado informal y que debería ser más educado, es su amiga de la infancia, y se llama Iya. Entonces otra chica dijo que estaban siendo groseros por discutir frente a la persona que querían invitar al equipo. Lars dijo que su nombre era Miroslav, hasta que Luna Maria pidió a todos que se calmaran un poco más, ya que la persona frente a ellos también era un novato, le preguntó cómo se llamaba. Sora dijo que estaba agradecido de conocerlos a todos. Lars notó que no era un nombre común y le preguntó si había nacido al otro lado del imperio. Dijo que su equipo se llamaba la Espada del Halcón y le preguntó si quería unirse también. La primera impresión que tuvo el chico fue que todos parecían muy acogedores, pero rápidamente recordó sus experiencias en la isla. El significado de su nombre en japonés es cielo, algo que ya sabes si has escuchado el mejor opening de Naruto, y la gente solía hacer un juego de palabras con ese nombre, diciendo que en realidad estaba vacío, y que era una carga para la familia. Como creció con ese tipo de juicio, rechazó la invitación del equipo, diciendo que sería una carga para todos ellos. Lars no estuvo de acuerdo con esas palabras, diciendo que lo había visto entrenar afuera. Lo vio practicando durante horas sin cansarse, y que sus movimientos eran muy agradables a la vista. Poco a poco, se permitió sentir alegría. Los días pasados junto a esos nuevos compañeros serían realmente divertidos. Pero sin importar cuántos monstruos derrotara, o cuántas misiones tomara, simplemente no subía de nivel. Mientras su equipo seguía haciéndose más fuerte, al derrotar monstruos, naturalmente subían de nivel. Luna dijo que Lars no necesitaba decirle a todo el mundo cuál era su nivel. Entonces Miroslav mencionó la existencia de aventureros parásitos, personas que se unen a grupos fuertes sin revelar su nivel. Nuestro chico se dio cuenta de que la distancia entre ellos se hacía cada vez más grande. Un día, tendría que contar la verdad. Incluso pensaba que esas personas eran sus amigas, y que tal vez lo aceptarían cuando dijera que no podía subir de nivel. Y eso fue exactamente lo que hizo. Compartió con todos que, después de todo ese esfuerzo, no había subido de nivel. Inmediatamente fue recibido con una combinación de miradas llenas de desprecio, haciendo que Sora se sintiera atacado personalmente. Lars dijo que ya lo había encontrado extraño, que intentó creer en el chico, y aún así, fue traicionado por él. Una chica dijo que así es exactamente como se comportan los parásitos, que es despreciable, y que solo se estaba aprovechando de la situación. Inmediatamente fue llamado parásito por todos. Y así, de esa manera poco amistosa, fue expulsado de ese equipo. No tardó mucho en que su reputación se esparciera por toda la ciudad. La chica de orejas puntiagudas dijo que nunca sería capaz de pasar del nivel 1, algo que él cree que es cierto, ya que ni siquiera en su tierra natal fue capaz de hacerse más fuerte. Existe una teoría que intenta explicar esto. Hace 300 años, el espadachín que selló a los demonios estaba en el nivel 99 y nunca se volvió más fuerte que eso. La chica dijo que incluso los héroes legendarios tienen un límite, y que hay una teoría que sugiere que el progreso no es igual para todos. Existe algo llamado el límite del talento. Fue entonces cuando Sora se dio cuenta de que su límite es el nivel 1. La chica dijo que podría intentar vivir la vida de otras formas en lugar de seguir intentando ser aventurero. Pronto, nadie más quiso tenerlo en su equipo, y hay un límite en cuanto a cuántas tareas se pueden hacer solo. Hace 3 años, fue degradado del nivel 9 al 10, lo que hizo que perdiera el interés por progresar, y terminó teniendo problemas económicos, hasta que fue expulsado del gremio tras todos estos eventos. Como si eso no fuera suficiente, incluso le robaron sus pertenencias en la ciudad. Pero su falta de fuerza es tan evidente que no fue capaz de hacer justicia por sí mismo. Después de caer al suelo cerca de unos hombres, le preguntaron quién creía que era. Uno de los hombres dijo que hay muchos parásitos como él en la ciudad, y que eventualmente, todos son expulsados. El ladrón dijo que no había nada importante en esa bolsa, solo hierbas baratas. Sora les pidió que le devolvieran sus cosas, diciendo que esa era su mercancía para vender. Y el hombre dijo que esa hierba era ilegal. Pero su demanda está creciendo mucho, y dijeron que tal vez lo necesitarían para algunos encargos. Podrían hacer negocios. Completamente al margen de la sociedad, sin ninguna fuerza, comenzó a preguntarse si eso era lo que terminaría haciendo tras ser tan duramente aplastado por la vida. Esas hierbas crecen en la parte más profunda del bosque Titis. Enviaron a algunas personas a recolectarlas, pero ninguna regresó. Si ese chico realmente no es un fracaso como los demás, no tendrá problema en volver del bosque. Podría ser fácil ya que es un aventurero, y el chico aceptó de inmediato. Jamás en su vida imaginó verse involucrado en ese tipo de negocio, pero la realidad de su vida era tan brutal, y no tenía otra opción. Ninguno de sus ideales importaba ahora,
porque comprendía cómo algunas personas pueden corromperse, igual que él lo fue. Desilusionado, trató de decirse a sí mismo que ese era su trabajo como aventurero, aunque ya no lo fuera. Repetía esas palabras constantemente para sí mismo, como una forma de intentar engañarse. Y después de esa propuesta indecente, tuvo que salir de la ciudad. Finalmente logró encontrar algunas de las hierbas que buscaban. La fragancia de la hierba era realmente interesante, sentía como si pudiera curar algo. Además de eso, era muy agradable al olfato, verdaderamente fragante. Sería maravilloso si pudiera pasar el resto de su vida recolectando hierbas como esa, podría abrir una tienda especializada en ellas dentro de la ciudad. Dado que hay una alta demanda, comenzó a ver su expulsión del gremio como algo positivo. Esa fue la forma en la que encontró para intentar animarse, un momento en el que pudo sentirse feliz con su trabajo. Hasta que escuchó la voz de una persona extraña. Era la maga de su antiguo equipo, que le preguntó qué hacía en un lugar como ese. Incluso cuestionó la expresión que hizo al verla, diciendo que el chico debería simplemente decir lo que está pensando, porque ella está ansiosa por saber qué pasa por la mente del parásito que los engañó durante 6 meses. Ante el silencio del chico, ella asumió que actuaría exactamente así, porque los rumores no son rumores, son la pura verdad. Iba a continuar con su lluvia de insultos, hasta que Lars le pidió que se detuviera. Ese equipo se había convertido en un equipo de rango C, y eran razonablemente famosos en la ciudad. Actualmente, no hay equipos de rango A en ese lugar, y solo hay 3 equipos de rango B, y quienes alcanzan el rango C suelen ser veteranos con años de experiencia. Su antiguo equipo alcanzó ese nivel en 5 años, lo que los hace muy prometedores, y la gente cree que seguirán creciendo mucho más. Lars parecía haber escuchado los rumores y preguntó si Sora realmente había sido expulsado. Después de confirmar esa información con él, también descubrió que Sora seguía en el mismo nivel. Como estaban fuera de la ciudad, supuso que Sora quería seguir siendo aventurero, pero le recomendó que lo dejara antes de que fuera demasiado tarde. Sora simplemente le agradeció por el consejo. Una de las chicas dijo que estaba siendo un desagradecido, ya que solo intentaban ayudarlo. Sora se disculpó por su comportamiento, y la misma chica dijo que seguía completamente sin ambición, y que en algún momento pensó que podría ser una buena persona. Lars le pidió que se detuviera, ya que ya no estaban conectados. Si Sora moría ahí afuera después de esa advertencia, ya no sería responsabilidad de ellos. Pronto, el grupo comenzó a comentar ese encuentro, diciendo que el bosque estaba lleno de perdedores como él. Lars llamó a su equipo para continuar, diciendo que ya se estaban convirtiendo en una carga para Sora. Mientras se alejaban, el chico los observó con atención, hasta que la chica de orejas puntiagudas se quedó atrás, diciendo que fue un alivio saber que él seguía bien. Ella fue la única que no cambió su comportamiento hacia él, lo que le hizo sentir cierto alivio. Hasta que recordó una conversación que tuvieron en el barco que solían tomar, ella fue la primera en llamarlo parásito, antes que los demás. Incluso pensó que quizás todas estaban atraídas por Lars, uno de los clichés de este tipo de historia, pero en cuanto le agradeció por sus palabras, la chica dijo que muchas personas habían desaparecido en ese bosque, por eso esperaba que él tuviera cuidado. No era la primera vez que escuchaba esa información, los bandidos en la ciudad habían dicho lo mismo. Ese bosque es tan vasto que podría albergar una ciudad entera, y criaturas míticas habitan en su interior. Pero el número de desapariciones en los últimos días está muy por encima de lo normal, incluso aventureros de rango C están entre ellos. Sora preguntó si estaban allí para descubrir la causa, y eso era exactamente lo que estaban haciendo. Se dio cuenta de que para el gremio, mantener grupos como ese era demasiado costoso, por eso los inútiles como él eran descartados. Después de esa breve interacción, finalmente se despidieron, y nuestro protagonista se adentró en lo más profundo del bosque. Ahora estaba seguro de que algo estaba ocurriendo en ese lugar, pero como aún estaba en las afueras del bosque, creía que estaba a salvo. Gracias a eso, el número de aventureros había disminuido considerablemente, lo cual podría beneficiarlo en la recolección de hierbas. Una tarea que reanudó de inmediato, volviendo a disfrutar del aroma de lo que estaba recolectando. Poco a poco, comenzó a llenarse de esperanza, creyendo que su futuro sería mejor, ya que pensaba seriamente en abrir una tienda. Tenía ciertos conocimientos de su tierra natal que aún no había visto en esa ciudad, una gran oportunidad de negocio. Ahora que estaba libre del gremio, por fin podía ver todo su potencial. Eso había sido muy gratificante, ya que ni siquiera recordaba la última vez que se sintió feliz, acostado en el pasto para disfrutar de esa hermosa tarde. Fue entonces cuando notó algo muy inusual en el aire del bosque. Fue suficiente para preocuparlo seriamente. Tan pronto como se puso de pie, se dio cuenta de que no era el único que había notado algo extraño, las aves salieron volando en estampida. Era una señal de que algo estaba ocurriendo en esa zona. Incluso las pequeñas criaturas huían de ese lugar. La información era demasiado obvia, incluso los seres más débiles sabían que necesitaban escapar. Fue entonces cuando el chico notó que su antiguo equipo estaba entre los que huían. Aún no sabía que los estaba haciendo correr, pero rápidamente deseó no tener que descubrirlo, al enfrentarse a una criatura colosal. Una criatura de nivel desastre, el señor de las moscas. Esa era la causa del alboroto en el bosque. Sora simplemente no podía entender por qué ese monstruo estaba allí. Esa criatura representaba un peligro para todos los que estuvieran a su alcance. La mosca de Chernóbil estaba lista para mostrarle a esos aventureros que no le gustaba la presencia humana. Usando el extremo de su abdomen,
comenzó a lanzar un ataque letal contra ellos. Nadie quería ser alcanzado para descubrir lo que pasaría. Una criatura de nivel desastre requiere que los caballeros sean informados de inmediato sobre su presencia. Simplemente no tenía sentido que hubiera aparecido en esa zona en particular del bosque. Sora sabía que el nivel de su antiguo equipo no era suficiente para derrotar a esa criatura. Lars ya había sido herido en un brazo debido a los ataques repetidos. Miroslav también notó que su antiguo compañero estaba en esa zona. Lars sintió que su cuerpo empezaba a entumecerse, les dijo que lo ignoraran y que los demás intentaran salvarse. La chica grosera está usando su magia de la mejor manera que puede. Pero esa mosca, que se alimenta de excremento de dinosaurio de Chernóbil, parece completamente ilesa. Fue entonces cuando se dio cuenta de que sus habilidades mágicas no eran suficientes para vencer a esa criatura. Decidió tomar la acción más simple, tenía que salvar a su equipo, y alguien debía quedarse atrás, señalando a Sora. Esa criatura no es de nivel desastre por su poder, sino porque no tiene televisión en casa, se reproduce en abundancia. Es surrealista, los adultos producen numerosas larvas y pueden destruir todo un ecosistema en un abrir y cerrar de ojos. Eso incluye a los seres humanos dentro de ese ecosistema, y un país en el pasado fue arrasado por estas criaturas. Se reproducen como avispas, poniendo sus huevos dentro de sus víctimas, quienes se convierten en incubadoras vivientes para su descendencia. Y el mejor tipo de víctima para ellas son aquellas que ya están debilitadas. Y si hubo algo en lo que la maga no se contuvo durante su ataque, fue en la fuerza, convirtió el cuerpo del protagonista en un bloque de Lego, con la pequeña diferencia de que su brazo quizá no podría ser ensamblado de nuevo. Sintiendo ese dolor insoportable, se pregunta por qué Miroslav le hizo eso. Solo para presenciar la aproximación de la mosca satánica. Mientras Sora entra en pánico, su antiguo equipo logra escapar del lugar con seguridad. Aunque no tiene fuerza, hace todo lo posible por prolongar su vida, esquivando los ataques de la criatura. Pero si eso ya era difícil con 2 brazos, imagina con solo uno. Cuanto más corría, más claro se volvía que había sido convertido en carnada por esas personas. Atacado brutalmente por el monstruo, que perforó su cuerpo con varios agujeros antinaturales. Justo después de haber encontrado un nuevo propósito en la vida, se encontraba en esta posición miserable. Todo lo que quería era convertirse en un comerciante de hierbas y tratar de vivir un futuro feliz. Y comenzó a recordar que también alguna vez deseó ser un aventurero, lo suficientemente fuerte como para proteger a los demás. Dominar completamente el estilo de la espada fantasma, para así poder regresar a su tierra natal, mirar a su padre a los ojos otra vez, y ser reconocido por él. Era completamente injusto que se encontrara en una situación como esa. Los recuerdos que tiene de aquella época son de escuchar burlas de la gente que vivía en la isla, y de su padre pidiéndole que no lo decepcionara otra vez. Triste, el chico preguntó por qué su madre le puso el nombre Sora, que significa cielo. Estaban caminando por el jardín cuando hizo esa pregunta, y la mujer dijo que el cielo está en todas partes, todo el tiempo, y que el cielo seguirá allí cuando él levante la cabeza. Incluso estando lejos de quienes amas, siempre estarás bajo el mismo cielo, y cuando lo mires, no te sentirás solo. Ella espera que algún día se vuelva tan magnánimo como el cielo. El vacío no siempre es algo malo, si no tienes nada, significa que algún día puedes tenerlo todo, o mejor dicho, que tu corazón puede llenarse de muchas cosas. Su futuro no está definido por la familia en la que nació. Mientras tenía ese ensueño, el chico usó lo poco que le quedaba de fuerza para encontrar refugio en el bosque. Hay restos humanos en el área, y parece una enorme cueva. No sabe si fue salvado, porque su cuerpo está paralizado, sintiendo un dolor inmenso, y empezó a preguntarse qué era ese lugar, sintiéndose inmediatamente aterrorizado, al encontrarse cara a cara con un cuerpo en descomposición. Pero la escena es tan absurda que parece que esa persona aún estuviera viva. Ese monstruo captura a sus víctimas con vida, solo para alimentar a su propia descendencia, que las consume mientras aún están vivas. Ahora él está en ese lugar, en la guarida de la mosca de Chernóbil, decorada con los cuerpos de sus víctimas, aquellos que desaparecieron en el bosque. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su cuerpo estaba cubierto de gusanos, lo que lo hizo desesperarse aún más, hasta que notó que su brazo, dedos y pies se habían convertido en alimento para monstruos. Una de las habilidades de estas larvas es anular el dolor. El huésped no puede darse cuenta de que lo están devorando. Si cada una de esas larvas se convierte en una mosca adulta, sin duda, no solo la ciudad estará condenada, sino todo el reino. Eso incluso podría alcanzar su tierra natal. Y el legado de nuestro chico nunca sería conocido, porque está siendo consumido por esas larvas. Mientras su familia sería celebrada por todos, ya que su técnica de espada podría poner fin a ese monstruo. Completamente desolado, Sora se dio cuenta de que ya ni siquiera podía sostener una espada. Además de no poder caminar con sus propios pies, nunca hizo nada grandioso en su vida, y está a punto de terminarla así, convirtiéndose en solo otro de los cadáveres que decoran esa cueva. Completamente fuera de sí, intenta sacudirse las larvas, mientras ellas continúan arrastrándose tranquilamente por su cuerpo. A pesar de que su vida ha estado marcada por las desgracias, no quería morir en un lugar como ese. Pero a las larvas no les importa su sufrimiento. Quería ser un aventurero y recibió consejos de su antiguo equipo para abandonar ese lugar. Pero se negó a abandonar la espada, no quería aceptar que le faltaba talento. Y por sus decisiones, ahora estaba cubierto de larvas de mosca de Chernóbil, que se arrastraban hacia su boca, deslizándose por la garganta del chico como si fueran vitaminas. Gritó durante el proceso, lleno de rabia y desesperación, hasta que ya no pudo emitir ningún sonido,
porque las larvas habían tomado control de su cuerpo. La presencia de esas criaturas impedía que el sonido se propagara, revelando que las larvas estaban verdaderamente comprometidas con su tarea de devorar. Su cuerpo se había convertido en un parque de diversiones gigante para ellas. Completamente consumido por fuera, no es como si pudiera hacer algo al respecto. Poco a poco, lo que quedaba de su existencia comenzaba a desvanecerse. No había forma de detener el proceso, no tenía insecticida, y su cuerpo se había convertido en un sacrificio para la vida de esas criaturas. Ya no tenía un cuerpo funcional, porque se había transformado en excremento de larva. Solo le quedaba una opción, rendirse y esperar que todo terminara pronto. Debió haberse rendido mucho antes de llegar a este punto. Fue realmente una tontería haber insistido en ese sueño, porque ahora se enfrentaba a una situación completamente insuperable. Hasta que una criatura entre las sombras dijo que debía comérsela. El chico no entendía, pero la voz dijo que debía comerse las larvas. Sin saber si era su propia locura hablando en voz alta, las voces seguían hablando. Pero como dice el dicho, un pedo es el menor de tus problemas cuando ya estás cubierto de porquería. Si comía varias de esas larvas, nada cambiaría. Y la voz preguntó si solo iba a quedarse allí sin hacer nada, y el chico recordó que no planeaba morir en ese lugar. El problema es que no creía poder hacer algo. Al final, era un completo fracaso, no podía hacer nada. Mientras reflexionaba que su padre tenía razón sobre él, la voz misteriosa comenzó a enfurecerse por tanta autocompasión. La voz dijo que si moría allí, solo haría que su padre se riera, pero el chico no estuvo de acuerdo, aunque había sido considerado muerto después de su exilio. Pero el chico no quería creer en todo eso, hasta que se dio cuenta de que tal vez sí se estaban riendo. Incluso aquellas personas que conoció en la ciudad, como su antiguo equipo, los que lo convirtieron en carnada para escapar de esa situación. La entidad dijo que esta es una situación que debería llenarlo de rabia. El chico estuvo de acuerdo. Ahora no quería morir en esa condición, solo para convertirse en una broma. Y la voz misteriosa repitió una vez más, tiene que comer. Ya que estaba muriendo de todas formas, el chico se dio cuenta de que un poco más o un poco menos de sufrimiento no cambiaría mucho. Y si iba a morir de esa forma, al menos podría comerse algunas. Quizás, en el peor de los casos, podría sobrevivir, aunque tuviera que comerse cientos, o incluso miles de esas pequeñas criaturas. Como no haría ninguna diferencia, empezó a devorarlas con voracidad. Estaba tan impulsado que lo consumiría todo, no solo las larvas de esa criatura, sino también a quienes lo abandonaron y despreciaron. Todo debía convertirse en un refrigerio para nuestro protagonista. La entidad dijo que el cielo es su dominio. Nada es capaz de contener sus deseos, por eso tienen una semejanza natural. El chico no tiene límites. Debe hacer lo que sea necesario para cumplir este pacto. Debe consumir todo lo que esté a su alcance. La ceremonia por fin está a punto de comenzar. Y el chico se encontró en medio del bosque, y frente a él había una criatura que parecía un dragón. Los dos se miraban intensamente. Se habían convertido en uno solo. La enorme entidad estaba a punto de revelarle su nombre. Pero el verdadero cuerpo del chico comenzó a incendiarse, hasta hacerlo gritar de desesperación. Era un calor insoportable, mayor que el sufrimiento que ya estaba sintiendo. No podía ni siquiera saber qué era lo que se quemaba en su cuerpo, si eran sus huesos o su propia sangre. Y ese calor vino de repente, si no lograba librarse de él pronto, se convertiría en cenizas. Y mientras era consumido por la energía térmica, el chico seguía gritando de dolor. Sabía cómo liberar ese poder, porque lo había visto muchas veces en su tierra natal. Otros fueron capaces de ir más allá de sus límites. Necesita colocar ese poder dentro de su cuerpo y hacer que tome forma. Ahora lo entiende, ellos son uno solo. Finalmente, después de una larga introducción a esta historia, el chico logró activar su núcleo. Y el devorador de almas lo devorará todo, mostrando que ahora posee una nueva forma física, y aparentemente, una mascota. Para dominar esa técnica de espada, es necesario tener un núcleo. El poder para matar demonios poderosos es algo que había deseado toda su vida. Ahora, tras ese proceso agonizante, el chico logró desarrollar su propio núcleo. El tesoro que había anhelado durante toda su vida finalmente estaba a su alcance. Esto cambiará por completo lo que es capaz de hacer, porque su cuerpo había sido tomado por un poder inmenso. Una herramienta necesaria para destruir a las criaturas que estaban allí. Y entonces, Sora dirigió su furia hacia las larvas en ese lugar. Eso le trajo una sensación interesante. Cada vez que cortaba a esas criaturas, sentía un placer enorme. Comenzó a preguntarse si eso era una habilidad del devorador de almas. Después de pisarlas, preguntó si los gusanos le tenían miedo, notando que las larvas huían. Pero ya estaba decidido, las acabaría a todas de una vez por todas. Estas larvas casi nunca llegan a la edad adulta, ya que se convierten en presa de todo tipo de monstruos, lo que hizo que el chico se hiciera una pregunta. Quería ver la expresión en el rostro de la mosca de Chernóbil cuando regresara a casa y viera que toda su descendencia había sido aniquilada. Muchas personas desaparecieron en el bosque porque se convirtieron en sus víctimas, y el chico estaba ganando una gran cantidad de experiencia. Como si su cuerpo estuviera hecho de pura energía, nunca había sentido algo así, y no sabía bien qué era. Su cuerpo se había curado solo. Una mejor descripción sería que se había reconstruido. Entonces decidió verificar en qué nivel estaba, y se encontró con una revelación inquietante. Después de intentarlo toda su vida, finalmente había alcanzado el nivel 2. Su límite de talento no era el nivel 1, lo que dejó al chico bastante emocionado. Devorador de almas, no solo estaba recibiendo experiencia, también se alimentaba del alma de esas criaturas, lo que hacía que quisiera más y más.
porque las larvas en esa cueva se le presentaban como un buffet. Después de derrotar a muchos de esos pequeños monstruos, oyó algo proveniente del exterior. La mosca de Chernóbil finalmente había regresado. Nuestro chico ya había erradicado a su descendencia, le dijo al monstruo que nunca dejaron de retorcerse. Aunque no entendiera el lenguaje humano, no tardó mucho en que la mosca de Chernóbil comenzara a atacar al chico. ¿Quién realmente cree que el monstruo está furioso, y más aún por haber sido provocado? Sora dijo que estaba muy agradecido con ella, porque si no lo hubiera llevado a esa cueva, jamás habría obtenido todo ese poder. Ahora era lo suficientemente ágil como para esquivar los ataques de la criatura, que intentó varias veces golpearlo con sus proyectiles, pero falló todas las veces. Sora siente que todo su cuerpo es mucho más ligero, como si durante todo este tiempo hubiera estado usando una armadura pesada sin notarlo. El chico es capaz de esquivar ataques con gran destreza, hasta el punto de poder desviar golpes que se le venían encima. Cada vez que cortaba al monstruo, sentía que una parte de él entraba en su interior, y la sensación era indescriptible, lo que le hizo perder el control por completo, ya que el alma de ese insecto repugnante debía ser deliciosa. El combate cambió de perspectiva, el verdadero monstruo había entrado en acción. Su estilo de espada utiliza solo la fuerza del brazo, pero el chico nunca tuvo suficiente poder para ponerlo en práctica, hasta ahora. Por fin, puede usar la espada fantasma. Su clan tiene la tarea de luchar contra demonios, por eso entrenan todos los días para dominar esta técnica. Hasta que Sora empezó a sentir que algo no estaba bien, el efecto de devorar almas parecía debilitarse. Podría ser que ya hubiera consumido toda el alma, o que su técnica necesitara un mejor estímulo, o simplemente, que cambió porque la criatura quería huir. De cualquier manera, no tenía sentido seguir prolongando la pelea. Y el chico se lanzó contra la criatura con gran ferocidad, cortando a la mosca de Chernóbil como si estuviera hecha de mantequilla, lanzando poderosos golpes contra ella. El monstruo apenas tenía fuerzas para seguir huyendo del combate. Aún así, hizo todo lo posible por mantenerse fuera del alcance de esa espada, volando hacia la salida de la cueva. Sora observó atentamente, no podía ignorar a su oponente solo porque se había vuelto más fuerte. Decidió que terminaría la pelea con el siguiente movimiento, usando una técnica que había perfeccionado desde el día en que nació, ya que este poder fue creado para destruir criaturas como esa, liberando sobre la criatura un movimiento de la técnica de la espada fantasma. El ataque resultó ser devastador, destruyendo por completo a la mosca de Chernóbil. Cayó al suelo totalmente derrotada. Un ataque cortante realizado mientras saltaba, usando el poder imbuido en la hoja, es un movimiento muy básico. No había sido capaz de hacerlo hasta el día anterior, gracias a ese monstruo. El chico logró usar su poder. Se acercó a la cabeza de la criatura para atravesarla con su espada, asegurándose de que no tuviera ninguna esperanza de recuperación. Un grito desesperado resonó por un amplio tramo del bosque, asustando a las aves en las montañas, así como a las criaturas más débiles. Por haber acabado con esa criatura, Sora sintió que recibió una enorme cantidad de experiencia. Ahora podía dedicarse a su otro problema, ¿qué debía hacer para salir de esa cueva? Estaba usando la energía mágica dentro de su cuerpo para fortalecer sus golpes, conocida como Ki. Para los magos, se conoce como fuerza vital, algo opuesto al maná, la materia prima de los hechizos. El primero proviene del cuerpo, el segundo de la naturaleza. Pero las cosas son diferentes para quienes usan espano. Para utilizar esa técnica de espada, necesitan crear un ánima, algo de origen similar, que incrementa enormemente la producción de ki. Se crearon varios estilos en torno a ese poder, todos ellos enfocados en combatir demonios, y la producción natural de ki de Sora aumentó enormemente tras su despertar. Actualmente estaba en el nivel 5. Para él, es muy satisfactorio darse cuenta de que su esfuerzo lo llevó a algún lugar. Como el monstruo fue derrotado, notó que había una chica tendida en el suelo. Ella había llegado junto con la criatura antes de que fuera vencida, y nuestro protagonista se acercó para examinarla más de cerca, dándose cuenta de que no era humana, era una Kijin. Son enemigas de la humanidad. Se dice que las Kijin adultas son una forma de demonio, y que fueron llevadas a la extinción después de que los demonios fueran sellados. Actualmente, las pocas que quedan son cazadas por sus cuernos. Sora aún no sabe qué hacer con esta chica, ya que está destinado a luchar contra los demonios para siempre. Fuera de la cueva que habitaba la mosca de Chernóbil, la paz por fin había regresado. Dentro de ese lugar macabro, solo quedaba el cuerpo aniquilado del monstruo. Y nuestro protagonista se encontraba ante una difícil decisión, porque se había encontrado con un ser que es enemigo de los humanos. Aunque sabe lo que ella es, esta era la primera vez que veía algo así. Había oído hablar de razas mitológicas que vivían en lo profundo del bosque, y al parecer, es cierto. Pero no entiende por qué la chica está allí. Después de todo, su cuerpo está cubierto de tierra y suciedad. No sabe si eso es normal para los de su especie. Comenzó a inspeccionar su cuerpo un poco demasiado de cerca, dándose cuenta de que algunas partes eran más grandes de lo que deberían. Fue entonces cuando se preocupó, porque si ella despertaba en esa situación, pensaría que es un pervertido, mientras que nosotros, que observamos, estamos seguros de ello. Decidió desviar su atención hacia sus cuernos en su lugar. Son objetos muy raros que poseen un gran poder mágico, valen una pequeña fortuna. Nada podría detenerlo. Sería suficiente para que viviera una vida tranquila, haría toda su vida mucho más fácil. Y solo con mirarla, podía notar que su alma era de alta calidad. Si la absorbía, podría subir varios niveles, una idea realmente tentadora para él.
Ahora el chico se preguntaba si realmente debía hacerlo, ya que era una oportunidad muy beneficiosa. Su espada ya estaba preparada para ejecutar ese pensamiento. Vaciló un poco, preguntándose si realmente debía seguir adelante, pero por alguna razón misteriosa, decidió detener sus acciones. Retirando sus manos del cuello de la chica, se dio cuenta de que necesitaba aprender a controlarse. No es una mala persona y no está dispuesto a dañar a quienes no le han hecho nada. Aunque no ha tenido poder por mucho tiempo, ya puede notar que su comportamiento está cambiando, porque constantemente siente hambre. Se dio cuenta de que siempre intentó actuar como si fuera un guardián de algo, lo que le hizo entender que cambiar no siempre es algo malo, porque es la primera vez que se siente verdaderamente vivo. Tal vez sea un efecto del devorador de almas, sacando a la luz su verdadera naturaleza, ahora que se ha vuelto más fuerte. Estos pensamientos empezaron a generar conflicto en su mente, preguntándose si realmente es ese tipo de persona, pero se esfuerza por reconocer que es más que eso. No importa lo que ocurra, necesita aprender a controlar este poder. Si actúa imprudentemente, también se convertirá en un monstruo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esperaba que la chica no despertara todavía, ya que la situación seguía pareciendo realmente mala, y recordó que había otro cuerpo en ese lugar, de otro aventurero que había sido capturado. Analizando ese equipo con más cuidado, se dio cuenta de que la calidad era muy buena, y recordó las palabras de la chica de orejas puntiagudas, sobre los aventureros de rango C que se perdieron en el bosque. Nuestro chico deseó que esa alma descansara en paz, pues había sido vengada. Ahora podía tomar esos objetos sin culpa, aunque le resultaba difícil, ya que se preguntaba si era correcto hacerlo. Pero como necesitaba sobrevivir un día más, tenía que tomar decisiones difíciles. Finalmente consiguió ropa para vestirse, ropa que podía ocultar su desnudez. Justo después de eso, la chica finalmente comenzó a abrir los ojos. Inmediatamente se encontró cara a cara con el extraño que estaba en la cueva. Sora le preguntó si podía entenderlo, diciendo que la mosca de Chernóbil la había llevado a ese lugar. Ella no respondió, pero él se dio cuenta de que la chica podía entenderlo. Además, es normal tener miedo en una situación así. Él dijo que ambos habían sido capturados por la criatura, y le preguntó si recordaba haber sido llevada a ese lugar, pero le dijo que no se preocupara, porque ya había derrotado a la criatura, señalando en la dirección donde yacía el cuerpo. Dijo que debían estar en el corazón del bosque, ya que esa cueva no tenía salida salvo por la que estaba en lo alto, lo cual preocupó mucho a la chica. Para una persona normal, salir de ese lugar es imposible, pero él podía intentar canalizar sus piernas para escalar las paredes. Y eso fue exactamente lo que intentó hacer para escapar. Necesitaba usar mucha concentración, y el chico se dio cuenta de que sería una excelente sesión de entrenamiento. Dijo que iba a salir de ese lugar, y que la chica podía ir con él si quería, pensando que ella no podría salir por su cuenta. Diciendo que estaba bien si no quería ayuda, esperaba que pudiera salir por sí sola, pero debía tomar una decisión. La chica intentó decirle algunas cosas. Sora pensó que estaba luchando por superar el veneno de parálisis. Los Kijin son más fuertes que los humanos, y ella debería quedarse así por unas horas más. Aunque no escuchó ni una sola palabra, vio mucha determinación en su expresión, una señal de que ya había una respuesta. Le sorprendió que ella hubiera decidido ir con él, pues debía saber que sus razas eran enemigas. Le pidió que no dudara, él escalaría ese lugar, y ella podía quedarse en su espalda. Por un breve momento, la chica se sintió avergonzada. Luego Sora se agachó y le pidió que se sujetara bien, porque era hora de escapar de ese lugar, pero el chico no podía dejar de pensar que algo muy suave se presionaba contra su espalda. Después de cierto esfuerzo, el chico finalmente logró regresar al exterior de la cueva. Se sentía como si hubiera nacido de nuevo. Para ser más preciso, estaba seguro de que había muerto una vez, y esa era la primera vez que su nuevo cuerpo se bañaba en luz solar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que realmente había sobrevivido a esa experiencia aterradora. Su impulso era llorar sin control. Si no fuera por la chica en su espalda, lo habría hecho, pero como no estaba solo, hizo su mayor esfuerzo por controlarse, y le preguntó si se sentía mejor. La chica pudo hablar, dijo que ella también pensaba en llorar, y Sora dijo que si hubiera vivido en su lugar, ya estaría acostumbrada. Y ahora que estaban afuera, finalmente pudo decir algo, agradeciendo al chico por salvarla. Él dijo que no era nada, sintiendo que realmente era agradable recibir la gratitud de alguien. Hacía mucho tiempo desde la última vez, y eso le calentó el corazón. Su estilo de espada está destinado a proteger a los demás, aunque fuera una acción pequeña. Para él, era un gran paso en su nuevo camino. Le preguntó si iba a algún lugar en específico, porque si sabía dónde era, podía dejarla allí. Como las cosas eran complicadas, ella no sabía muy bien qué decir, y el chico ya se había imaginado que algo así sucedería. Ella dijo que podía quedarse en cualquier lugar seguro, podía ser incluso en un árbol, no importaba. El chico dijo que todos los árboles le parecían iguales. Ella necesitaba ser más específica. Viendo su dificultad, ella dijo que podía ser dejada cerca de un roble, y que terminaría de explicárselo una vez bajaran por ese acantilado. A punto de descender, Sora le pidió que se sujetara fuerte. Con gran agilidad, bajó como si nada, dejando a la chica en su espalda muy impresionada, porque se movía como un verdadero ninja. Mientras corría por los campos, la chica no podía dejar de estar impresionada, disfrutando del viaje en su espalda, viendo que el bosque era realmente hermoso. Desde el lugar donde estaban, era posible ver una vasta extensión del bosque, hasta que finalmente dejaron de moverse,
pues habían llegado a un gran campo. Después de bajarse de su espalda, la chica pareció haber identificado un tipo de fruta y se acercó a ese árbol. Sora reconoció ese tipo de roble, sabía que los frutos de ese árbol tenían un efecto desintoxicante. Como antiguo aventurero especializado en ese tipo de hierbas, le preguntó si ese conocimiento venía de su raza mientras probaba esas frutas ácidas. Él y la chica finalmente habían llegado al final de su viaje juntos. Aún así, permanecieron juntos. Sintió que el efecto de esa fruta era incluso mejor de lo que esperaba, reconociendo en ello una gran oportunidad para ganar dinero, ya que sería un éxito rotundo. La chica aún tenía dificultades para hablar con él. Dijo que estaba muy agradecida por la ayuda que había recibido. Sora reforzó la idea de que no había sido nada. Hacía mucho tiempo que no ayudaba a nadie y le alegraba haberlo hecho. Pero aún se preguntaba si los demonios harían algo así. Esa raza es mucho más poderosa que los humanos. Sin embargo, la chica parecía completamente normal. Después de haber perfeccionado su núcleo, incluso los demonios cercanos le parecían bebés. Diciendo que era hora de dejar ese bosque, se despidió de la chica, pidiéndole que tuviera cuidado, y fue entonces cuando ella le pidió que esperara, porque aún no había podido agradecerle adecuadamente, y Sora le dijo que ya había ganado algo que valía más que 10,000 monedas de oro. Fue entonces cuando la chica le reveló su nombre, se llama Suzume. Por un breve momento, nuestro chico quedó pensativo. No esperaba escuchar su nombre, y en respuesta, ella quiso saber el nombre de quien la había salvado. Sora, fue lo que nuestro protagonista le dijo. La chica le contó que más allá del río se encuentra el territorio humano, le habían aconsejado no acercarse. Ese río se llama Kael, y desemboca en el bosque. Esa es la ruta que ahora sigue, siguiendo uno de los brazos de agua que lleva al río principal. Nunca antes se había adentrado tanto en ese bosque, podía notar que estaba lleno de criaturas mágicas, pero ninguna había atacado hasta ahora. Era como si supieran que un peligro mucho mayor merodeaba cerca. Esto hizo que nuestro protagonista se sintiera cada vez más seguro, estaba convencido de que era el más fuerte en ese bosque. El problema es que caminar solo por el bosque es muy solitario. El sol pronto se pondría, y extrañaba la civilización. No tardó mucho en que sus pensamientos fueran interrumpidos. Escuchó una voz humana en ese lugar tan peligroso. Inmediatamente se encontró con un pequeño grupo armado, tratando de mantenerse alerta a su alrededor. Esos hombres avanzaban por el bosque como un pelotón organizado. Por su equipo, Sora vio que eran caballeros del reino, entre ellos había algunos aventureros. Su líder conocía la existencia de la mosca de Chernóbil, habían venido a destruir al monstruo antes de que pudiera reproducirse. Sora se dio cuenta de que eran muy disciplinados y organizados, todos altamente capacitados. Aún no sabía cómo el reino había descubierto la existencia de la criatura, sospechando que quienes lo habían abandonado en el bosque podrían haber dado esa información. Y no tardó en reconocer a esas personas entre el pelotón. Para ese grupo, debía de ser un honor liderar a los soldados del ejército. Lars dijo que habían perdido a alguien que conocían en ese lugar, mientras una de las chicas intentaba pedirle que tuviera cuidado, ya que aún estaba envenenado. Sora observaba todo esto con alegría, estaba contento de que todos estuvieran bien. Hubiera sido una pena que hubieran muerto huyendo, porque eso le habría quitado la oportunidad de vengarse de esas personas despreciables. Incluso se preguntó si solo eran imprudentes o si Lars realmente quería vengarse de él. La chica de orejas puntiagudas simplemente lo había abandonado, mientras que ese mago despreciable destruyó su brazo. Quería activar su núcleo de inmediato y acabar con todos, pero decidió que saborearía la experiencia y lo haría lentamente, para que pudieran sentir la verdadera desesperación y humillación que él sintió. Fue entonces cuando el impulso de devorarlo todo comenzó a salirse de control. Entrar en contacto con todos esos sentimientos lo hizo perder el control, pero actuó con rapidez, tratando de suprimir ese impulso agresivo. Un ataque en ese momento lo convertiría también en enemigo del reino, y no tenía intención de convertirse en un criminal. Ser perseguido por soldados no era su objetivo, sus acciones necesitaban estar muy bien planeadas. La reputación de todos ellos debía ser completamente destruida, su venganza ya estaba en marcha, y nuestro chico comenzó a acercarse al batallón. La chica de orejas puntiagudas fue la primera en verlo, sorprendida de inmediato al ver a un hombre que debía estar muerto. Nuestro chico levantó las manos, pidiendo ayuda. La chica tarda un momento en darse cuenta de que en verdad está mirando a Sora. Él dice con alivio a todos que logró escapar de la mosca de Chernóbil. La ciudad de Iska sirve como una frontera, protegiendo a todo el reino de los peligros que puedan venir de ese bosque. Gracias a eso, también logra explotar riquezas que existen solo en ese lugar, convirtiéndose en un prometedor centro comercial. Por todo esto, el gremio de aventureros acabó ganando gran poder en la región. Y la sala donde Sora se encuentra ahora ha sido designada para reuniones importantes. Nuestro chico está adentro, intentando controlarse. Si fuera la misma persona de antes, estaría muy intimidado por toda esta situación, pero ahora las cosas son diferentes. Fue allí para denunciar lo que le sucedió, y le preguntaron si realmente quería mantener esas acusaciones. El chico ya estaba cansado de tener que repetir las mismas palabras, y la mujer dijo que había una diferencia entre las versiones. Hasta que Lars decidió hacer una pregunta. Parece no estar al tanto de que la chica usó un hechizo contra él. Tiene sentido que desconfíe de todo, porque cuando ocurrieron los hechos, él estaba paralizado. Sora dijo que debería preguntar a sus compañeros antes de preguntarle a él. La chica confirma que usó magia, pero no cree que su intención fuera golpear, y que tal vez haya golpeado al chico por accidente.
Con un tono completamente burlón, nuestro chico sonríe, diciendo que simplemente tuvo mala suerte, ya revelando que esperaba ese tipo de comportamiento de su antigua compañera, lo que hizo que Sora se irritara aún más. Sora ahora tiene una pregunta para él, preguntando que cuando fue atacado, él estaba corriendo hacia él. Esto implicaría que la chica estaba detrás de él, lo cual no tiene sentido, si ella atacó hacia adelante y no en la dirección donde estaba la criatura, lo que hace que toda la versión del accidente sea completamente absurda. Ni siquiera un niño que recién aprende a usar magia cometería tal error. La situación es tan grave que Miroslav no cuestiona la acusación. La recepcionista dijo que no debía atacar a la otra parte de esa forma, ya que estaban allí para intentar negociar todo. Dijo que debería evitar ser grosero con sus palabras. Sora continúa siendo sarcástico, diciendo que no imaginaba que ese lugar fuera tan noble, y que para proteger a un equipo tan valioso en ese sitio, están intentando invalidar su caso. La mujer se dio cuenta de que estaba insultando al gremio, y el chico dijo que si ella no estaba de acuerdo con eso, debería pensar en formas de castigar a los culpables. Ella ni siquiera consideró la acusación, todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido intentar persuadir al chico de que desista, así como pedirle que baje la voz, cosas que él no está dispuesto a hacer. Todo esto solo hace que Sora se sienta aún mejor, ya que fue expulsado el otro día, y ahora es su turno de devolver el favor. Hasta que Miroslav preguntó qué quería que hicieran, y si se sentiría satisfecho si inclinaran la cabeza y se disculparan. Sora preguntó cómo podía ella seguir tan confiada después de atacar mortalmente a alguien. No le importa si tienen que apelar al templo sagrado, que una sacerdotisa esté en complicidad con esto, atacando la vida de un inocente, pero se dio cuenta de que podía hacerlo, ya que algunos sacerdotes pueden ver la verdad mediante sus técnicas. Esa es la mejor solución para este caso, mejor que responder preguntas inútiles. Después de esas palabras, sus antiguos compañeros se sintieron intimidados, y nuestro chico le preguntó a la sacerdotisa si había algún problema con eso, o si era mucho pedir un milagro. Miroslav intentó defender a su equipo, diciendo que ella era la responsable de la magia, no había necesidad de involucrar a los demás. Pero nuestro chico advirtió que ellos también son responsables, ya que ni siquiera intentaron ayudarlo, solo aprovecharon la situación para huir, lo que solo convierte todo en una gran broma, ya que todos ellos son asesinos. Se dio cuenta de que antes de ser atacado, ellos estaban diciendo algo, cuando la criatura dirigió su atención hacia él, y preguntó si el mago, la sacerdotisa y la chica de orejas puntiagudas usaron algún tipo de magia juntos. Cuanto más se acerca a la verdad, más intimidados se sienten sus antiguos compañeros. La chica dijo que, ante la necesidad, uno debe tomar decisiones difíciles. No podían permitir que todas esas vidas se perdieran. Una alegoría de un barco en un mar tormentoso, el marinero desesperado necesitaba actuar. Después del naufragio, logró aferrarse a una tabla, pero solo era suficiente para una persona, y el hombre que agarró esa pieza primero tuvo que rechazar al segundo. Después de ser rescatado, fue acusado de homicidio pero absuelto en el juicio. Sora observa fríamente a esas personas, mientras es observado a su vez. Le preguntó a Lars si entendía lo que había pasado, ya que la chica confesó todo, en otras palabras. Cuando ella habló sobre la situación de necesidad, quedó claro que pensó en atacarlo, y le preguntó cómo se siente ahora al quedarse sin palabras. Miroslav entró en pánico, dijo que en ese momento ella estaba muy preocupada y solo pensó en salvarle la vida. Tenía que hacer algo, y lo único que tenía al alcance era eso. Lars intenta consolarla, diciendo que la conoce, que sabe que no es ese tipo de persona, y que la culpa es suya por no ser lo suficientemente fuerte. Los dos se abrazan en un momento emotivo, tratando de comprenderse. Y le dijo a Sora que las cosas son como las ha escuchado. La chica no es la única responsable de la situación, él también lo es, porque es responsable de su equipo. Sora quiere saber si el líder también asumirá la responsabilidad por las acciones de su grupo, y Lars le asegura que sí. Sora se dio cuenta de que aún no entendía lo que estaba ocurriendo, ya que la decisión la tomaría el propio Sora. Dijo que tomaría la vida de esa mujer ahora, y el asunto estaría resuelto. Después de mostrar su poder en esa sala, la gente se asustó. Sora les aseguró que no tendría piedad y que solo le concedería la muerte después de un gran sufrimiento. Fue en ese momento cuando el equipo se dio cuenta de que estaban en un gran problema. Nuestro chico está más que decidido a vengarse. Lars pidió que no lo provocaran, ya que no permitiría que algo así ocurriera. Sora le recordó que fue él quien dijo esas palabras, que la decisión era del chico. Pero Lars no está de acuerdo con la ejecución de su compañera, a lo que Sora no está de acuerdo, ya que fue dejado a morir en ese bosque. Lars dijo que eso no tiene sentido porque está vivo, nadie necesita morir. Fue entonces cuando nuestro protagonista le preguntó si de verdad era un idiota. Solo porque sobrevivió, un posible asesino debería quedar libre, ya que la víctima sobrevivió gracias a su fuerza y suerte. Y dado que todos estuvieron involucrados en ello, no tiene sentido eximir a la parte responsable de las consecuencias de sus acciones. Lars se muestra aún más indignado, diciendo que su compañera no mató a nadie y no debería ser ejecutada. Sora comenzó a dar un pequeño ejemplo, que un día podría decidir apuñalar a Lars por la espalda y atravesarle el corazón, lo cual comenzó a asustar aún más a los demás. Sora le pidió que escuchara con atención, una herida así sería fatal, pero después sería curado por una sacerdotisa. Aunque la muerte no se lograra, ciertamente consideraría a Sora un asesino, y le preguntó qué pensaría si escuchara de su boca que no es un criminal, con esa simplicidad en sus palabras, y qué haría después de oír una justificación tan ridícula. Finalmente, su antiguo compañero pareció entender el punto. Sora dijo que en su lugar,
nunca aceptaría semejante tontería. Su amigo dijo que eso no era más que sofistería, y que estaban intentando engañarlo, porque la magia de Miroslav no dio en el corazón, solo en el brazo. Incluso si fuera un crimen, no es necesario quitarle la vida, y como el líder de ese equipo es un tonto, ya ha sido convencido por la chica. Y la sacerdotisa continuó, diciendo que Sora quiere engañarlos usando un buen argumento. Nunca pensó que estaría en este tipo de situación con sus antiguos compañeros. Sora dijo que ser golpeado en el brazo es mucho más cruel que tener el corazón atravesado. Además, conocían el comportamiento de la mosca de Chernóbil. Fue entonces cuando Lars preguntó de qué estaba hablando. Si no saben eso, entonces son simplemente muy estúpidos, y pidió que Ilia lo explicara a todos los presentes, de forma educada y comprensible. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que se había enredado aún más en esa versión. Lars, que aparentemente es muy tonto, le pidió que lo explicara. Y la chica comenzó a describir cómo se comporta la mosca de Chernóbil. Inyecta su veneno en sus víctimas, luego las arrastra a su nido para que sus larvas se alimenten de ellas, todo mientras siguen vivas pero incapaces de moverse. Ahora entendía lo que le había pasado a Sora, quien confirmó esa versión. Quería que supieran la desesperación que sintió, preguntando qué es más cruel, matar a la persona allí mismo, o dejarla a ese destino tan horrible. Su antiguo grupo tenía cada vez menos argumentos para defenderse. Sora aún quiere que usen la justicia en esta situación y no permanezcan en silencio ante un intento de asesinato. Lars no pudo soportar seguir escuchando que insultaran a sus amigos. Dijo que no perdonaría a Sora, quien ignoró esas palabras. Fue entonces cuando nuestro protagonista preguntó si realmente creía en las coincidencias, que su equipo huyó justo en la dirección donde él estaba. Sora dijo que, aparentemente, él es el último en enterarse de lo que está ocurriendo en su propio equipo. Habría una pequeña posibilidad de victoria si luchaban, pero había alguien allí que podría quedarse atrás. La persona con mayor riesgo de ser dejada atrás era el propio Lars, que había sido envenenado. Y de hecho, eso fue exactamente lo que ocurrió. Su equipo pensó en una forma de salvarlo. Fue entonces cuando Miroslav recordó que se habían encontrado con alguien en el bosque. Correr en su dirección no fue una coincidencia, lo estaban buscando en ese lugar. Miroslav dijo que eso era una acusación falsa. Sora notó que ella se estaba volviendo cada vez más grosera, así que le preguntó por qué usó magia de viento, si su especialidad era la magia de fuego, que es mucho más eficaz contra insectos. La respuesta es que no quería matarlo en el acto, porque sabía que el monstruo solo se interesaría en personas vivas. No podía arriesgarse a perder su cebo, y con magia de viento, podía limitar su poder mágico, hiriendo a Sora justo lo suficiente para dejarlo incapacitado, para que pudiera cumplir su papel como cebo en esa situación. Incluso ante los hechos, Lars se niega a creer nada de eso. Sora les recordó que para todos ellos, él era visto como un parásito, y que entre ellos, Miroslav lo odiaba con una dedicación especial, casi como un deporte personal. Ella fue una de las personas responsables de destruir su reputación, y aún así, Sora nunca dejó esa ciudad, lo que puede haber sido problemático para ella, que él permaneciera allí incluso después de ser expulsado del gremio. Así que le preguntó cómo se sintió después de hacer eso, ya que nadie descubriría jamás sus acciones, porque los muertos no hablan. Usar el ataque del monstruo es la excusa perfecta para ocultar ese asesinato. Lars está cada vez más alterado, tratando de apelar a la conciencia de Sora, diciendo que alguna vez fueron compañeros. Fue entonces cuando el chico recordó sus palabras, que ya no eran nada el uno para el otro, cuando se reencontraron en ese mismo bosque. Dios mío, el protagonista está dominando esta situación. Si la razón fuera basura, estarían ahogándose en Boston. No pueden refutar nada. Miroslav está desesperada, rogándole a Lars que crea en sus palabras, que fue necesario para sobrevivir. Sora incluso está de acuerdo con eso. Y la chica dijo que nunca tuvo la intención de matarlo. Pero nuestro protagonista ya no está de acuerdo con eso. Dijo que ella nunca diría la verdad frente al hombre que le gusta, lo cual los dejó a todos aún más avergonzados. Miroslav afirmó que estaba siendo muy grosero, y que no se saldría con la suya después de convertirla en su enemiga. Pero la verdad es que la chica está completamente aterrada, pensando en las consecuencias de sus actos. Sora les aseguró que no le importan sus títulos y que seguirá adelante con su acusación dentro del gremio. La recepcionista preguntó si realmente iba a mantenerla, y nuestro protagonista solicitó la presencia de un sacerdote que pudiera detectar mentiras, ya que todo se aclararía con eso, y si no había verdad en su acusación, retiraría la denuncia. Pero nuestro chico está seguro de que fue utilizado como cebo para la supervivencia de esas personas. Esa es su verdadera intención, no importa lo que diga la chica, ella fallará en la prueba de la verdad. Y eso la sacude tanto que no puede dejar de llorar. La recepcionista dijo que un milagro así, detectar mentiras, no es barato. Puede costar hasta 20 monedas de plata, y preguntó si él podía pagarlo. Sora afirmó que el gremio debería cubrir el costo en situaciones como esta, y la mujer insistió en que la acusación era suya. Él sabe que no quieren perder a uno de sus mejores equipos, y la recepcionista no lo aprecia. Sora aseguró que si ella prestara atención a la verdad, nada de esto sería necesario, pero no quiere contribuir económicamente, diciendo que su visión de los hechos está influenciada por el pasado que tiene con todos los presentes. Sora insistió en que precisamente por eso deberían usar la detección de mentiras, porque podría exponerlo frente a todos, y la recepcionista dijo que si tanto lo quiere, que lo pague él. Ante la situación, nuestro chico se volvió hacia Miroslav, preguntando si no estaría interesada en pagarlo ella, ya que podría probar su inocencia. Lars dijo que no era necesario,
porque él le creía, y ella se aferró a esa frase. Sora se dio cuenta de que no había otra solución, y la recepcionista dijo que la denuncia sería retirada. Revelando que tenía muchas monedas de oro, el chico les aseguró que él pagaría la prueba de la verdad, mostrándole a todos allí la riqueza que obtuvo en el bosque. Dijo que era más que suficiente para pagar, y preguntó si esos vagos no se iban a apurar a llamar al sacerdote. Muy sorprendida por esa cantidad de dinero, la recepcionista preguntó de dónde lo había conseguido. Sora dijo que no necesitaba responder a eso, pero como había conseguido muchas monedas de oro, ella insistió en que necesitaba saber la fuente. Él dijo que las obtuvo del nido de la mosca de Chernóbil, que parecía haber capturado a varios comerciantes. Sora preguntó si ella estaba intentando acusarlo de algún crimen, porque eso era una broma, y que la postura del gremio respecto a su situación era completamente vergonzosa, y que debía apresurarse en contratar al sacerdote de una vez. Preguntó cuánto tiempo más planeaba esperar, ya que tenía algo urgente que hacer, diciendo esto en un tono amenazante, agradeciéndole por haberlo expulsado el otro día, porque gracias a eso, consiguió todas esas monedas de oro. Eso fue completamente fuera de lo común. Después de sentir esa presencia, ella no pudo moverse. De hecho, ninguna de esas personas pudo moverse ante el poder del protagonista, y por primera vez, les mostró el alcance de lo que era capaz de hacer. Fue entonces cuando un hombre abrió la puerta de repente, diciendo que no molestaran a los trabajadores del gremio. Quería saber si nuestro protagonista era el hombre que regresó del nido de la mosca de Chernóbil. El hombre apareció inesperadamente, solo para confirmar la identidad de nuestro protagonista, quien se presentó ante él con confianza. Sora sabía que esa persona era el guard, y que ya estaba en el nivel 35. El único en toda la ciudad con ese nivel, uno de los pocos aventureros de primera clase en todo el reino. También era el maestro del gremio. La recepcionista preguntó si no tenía otro compromiso, y el hombre le aseguró que había terminado antes de lo esperado. Se dio cuenta de que ella había tenido problemas mientras él estuvo fuera y se disculpó por ello. Escuchó del general lo que había pasado y también había oído parte de la conversación desde fuera de la sala. Sentándose en la silla, dijo que se haría cargo a partir de ese momento, asumiendo una postura intimidante. Saltándose las presentaciones, asumió que nuestro chico quería continuar desde donde lo había dejado. Sora se dio cuenta de que la atmósfera en el lugar había cambiado completamente. Ese hombre le recordaba a los jefes de su propia familia. Ese era el verdadero gobernante de la ciudad. Además de poder, tenía un gran carisma, cabello estilizado, canas, perfume de galán, un hombre verdaderamente elegante y refinado. Ahora que era más fuerte, nuestro chico podía notar que ese hombre era tan fuerte como la mosca de Chernóbil, tal vez incluso más. Y usando su autoridad como maestro del gremio, dijo que la prueba de la verdad no sería necesaria. Una declaración que sorprendió a todos. Sora le preguntó si realmente creía que aceptaría eso pacíficamente. El hombre dijo que debía haberse expresado mal e impondría sanciones apropiadas. Una compensación para la víctima, pero aseguró que no implicaría que nadie perdiera la vida. Necesitan grandes talentos para el futuro, y no pueden permitirse perder a nadie, pero esperaba que todos comprendieran lo que estaba por ocurrir. Preguntó qué pensaba Lars al respecto. Él estaba inclinado a aceptar, pero no quería aceptar las demandas de Sora, dando ejemplos de lo que podría pedir, como cortarle el brazo o sacarle los ojos, porque protegería a sus compañeros hasta el final. El hombre entendió que eso era una inclinación natural, y le preguntó a Sora qué pensaba al respecto. Ya que él ya no pertenecía al gremio, no era necesario escuchar sus palabras, pero dijo que era verdaderamente imperdonable que eso hubiera ocurrido, aunque, dado que ella estaba siendo perseguida por una criatura amenazante, había circunstancias atenuantes. Al darse cuenta de que él quería mediar la situación, Sora preguntó qué consecuencias razonables habría para una acción así. De hecho, ya no pertenecía a ese gremio, se había convertido simplemente en un ciudadano pacífico. Y con eso en mente, les recordó que los aventureros atacaron a un civil y lo usaron como cebo. Eso pronto se haría público. El hombre garantizó que no podía permitir que eso ocurriera. Eso se sabría rápidamente, y afectaría la reputación de todos. Debían evitarlo a toda costa. Sora sabía que esa era una consecuencia inevitable de algunos castigos, la pérdida de reputación. Una de las sanciones sería enviar a ese equipo en una misión obligatoria, cazar monstruos en el bosque durante el próximo mes, con todas las recompensas yendo directamente a la víctima. Había escuchado que Sora quería abrir una tienda de hierbas, sería un buen incentivo, con artículos que ya había estado recolectando de forma ilegal. Sora se sorprendió mucho de que ese hombre conociera tan bien la ciudad. El sueño de su tienda de hierbas se volvía cada vez más real, y pensó en todas las personas que podría tener como clientes. Pero esa no era la razón de la reunión. Se dio cuenta de que el hombre quería mantener todo en confidencialidad. El líder le aseguró que aún no había terminado de hablar, mostrándole algo sobre la mesa. Aceptando a Sora una vez más como aventurero, en el nivel 9, exento de impuestos durante los próximos 3 años. Preguntando si eso era suficiente para que olvidara lo que había propuesto. Por un breve momento, nuestro chico permaneció en silencio. Esa identificación era realmente interesante, y durante mucho tiempo, realmente había querido tenerla de nuevo. El líder del gremio permaneció en silencio, hasta que vio al chico arrojarla, dándose cuenta de que no era suficiente. Observó en silencio cómo la identificación de aventurero caía al suelo. Preguntó si Sora realmente iba a rechazar eso. El chico dijo que una vez la quiso, pero ya no se alineaba con sus intereses. El líder lo afirmó con orgullo,
pero todas las peticiones de Sora fueron denegadas, ya que quería asegurar la supervivencia de ese equipo. No había justicia en esa propuesta, y si quería resolver las cosas, debía convocar al sacerdote inmediatamente. Y el líder dijo una vez más que esa posibilidad no estaba sobre la mesa. Sora supuso que estaba usando su autoridad como líder de la organización para hacer eso, dejando claro que no le importaba en absoluto. Dijo que la misma recepcionista había declarado que se necesitaba dinero para hacer esa solicitud, y él ya había entregado las monedas, solo para que el líder apareciera y negara su petición. Así que convocaría al sacerdote, tal como había solicitado. Otra opción era que esa mujer confesara sus crímenes frente al líder de la organización. Y nuestro protagonista lo dijo mientras la miraba de forma amenazante. El líder dijo que ese comportamiento no era sensato. Los aventureros deberían ser un ejemplo para todos los ciudadanos de la ciudad, y ninguno de ellos debería ser capaz de un acto así. Dijo que la acusación de Sora era completamente irreal, y que lo único que podía hacer era lamentar lo que había vivido. Si insistía en continuar, garantizaba que tendría que tomar medidas apropiadas en su contra. Sora le aseguró que no tenía miedo de ese tipo de consecuencias, y dijo que antes de cualquier medida, se marcharía de ese lugar. Sabía que intentar dialogar con ellos no traería nada útil, pero fue una lección aprendida. El líder dijo que su conversación aún no había terminado, pero Sora respondió que no lo estaban escuchando. Todo lo que había hecho hasta ahora era para oír la propuesta del líder, la cual, por cierto, era muy egoísta. Antes de que pudiera salir de la sala, la recepcionista se interpuso en su camino, diciendo que el maestro había dicho que no había terminado de hablar, y que debía regresar a su lugar. Sora comenzó a comportarse de manera burlona, repitiendo que tomarían las medidas apropiadas. Por imitar al líder del gremio, la recepcionista se molestó mucho. Dijo que había perdido la paciencia con él, afirmando que debía respetar a ese hombre, quien había protegido la ciudad muchas veces. Sora había estado en la ciudad durante los últimos 5 años y se había beneficiado del gremio para poder vivir allí. Nuestro chico respondió que ellos no hacían lo mejor para la ciudad, y que en ese momento, estaban intentando encubrir un crimen, lo que hizo que la chica se indignara aún más. Fue entonces cuando el líder le pidió que no se entrometiera en esos asuntos, ya que no era necesario. Dijo que estaba bien que Sora no aceptara su oferta, pero ahora, el gremio ya no necesitaba actuar en su defensa, y tendría que renunciar a todo lo que había sido propuesto. Sora respondió burlonamente, no le importaban esas amenazas, y el líder del gremio intentó amenazarlo, diciendo que eso era solo una advertencia en caso de que intentara actuar contra sus miembros. Pero Sora ignoró eso, asumiendo que simplemente tomaría las medidas apropiadas. Lars, que es realmente muy tonto, no podía creer que nuestro protagonista se estuviera comportando de esa manera, lo cual hizo que perdiera la calma. Saliendo de la sala, hizo una broma sobre la situación, diciendo que el gremio había logrado salvar a sus favoritos. Como le estaban impidiendo salir, tomó a la mujer por el cuello y le ordenó que se apartara de su camino, dejando a esas personas sin palabras. Ahora, tanto ese equipo como toda la institución se habían convertido en sus enemigos. Nuestro protagonista nunca imaginó que albergaba emociones tan violentas dentro de su corazón, pero se dio cuenta de que se estaba volviendo mucho más parecido al devorador de almas. Después de esa intensa reunión, el chico caminaba por las calles de la ciudad, inmerso en sus pensamientos. El sol casi se estaba poniendo, pero las piedras de la arquitectura de la ciudad aún mantenían el calor a esa hora. Sora no podía ocultar lo enojado que estaba por lo que había sucedido antes. Aunque las cosas salieron como esperaba, no creía que su caso tuviera éxito. Incluso después de todas sus confesiones, no podía estar más sorprendido. Y un sentimiento crecía en su corazón, tal vez era arrepentimiento, aún no sabía lo que era. Pero había esperado, aunque fuera completamente improbable, que ocurriera algo distinto. Nuestro chico aún conservaba buenos recuerdos de Lars, quien, aunque era excepcionalmente tonto, era una persona valiente y dispuesta. Eso es lo que lo deja en conflicto, porque durante el tiempo que estuvieron juntos, Lars se mostró muy servicial y preocupado por nuestro chico. Cerrando los ojos, Sora comenzó a agradecerle a su antiguo amigo, por todo lo que ocurrió entre ellos. Está realmente agradecido. Hace 5 años, no tenía a nadie, y aún así recibió una invitación de él, lo que lo hizo muy feliz. En aquellos días, esa invitación fue lo que lo salvó. Por eso, nuestro chico está agradecido. A veces tenían éxito, a veces fallaban, pero todos estaban en niveles bajos. Esos días de aventura estaban llenos de una sensación muy sincera de logro, un sentimiento que nunca había experimentado en la vida. Solo quería que reconocieran sus errores, porque así podría perdonarlos y olvidar todo lo que había pasado. Y por los días alegres que compartieron, le habría gustado agradecerle a su amigo. Pero las cosas tomaron otro rumbo, y esas personas ahora no son más que enemigos para él, ya que todos están intentando proteger a la persona que intentó acabar con su vida. Además de intentar encubrir la verdad, hicieron una amenaza velada contra él por si insistía en el tema. Definitivamente, esas personas se habían convertido en sus enemigos mortales. Nuestro protagonista aseguró que los destrozará a todos, sentirán el dolor que él sintió en ese lugar. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo un poco obvio. Todavía no había planeado cómo lograría esa venganza. La primera posibilidad es enfrentarlos a todos de una vez. Podría ser posible. Después de lo que ocurrió con el monstruo, ciertamente es mucho más fuerte, lo suficiente como para someter a una mosca de Chernóbil. Además de eso, está el devorador de almas. Pero hay un problema un poco mayor.
El líder del gremio es un aventurero de primera clase, un peligro formidable. Su presencia es muy similar a la de las personas poderosas que Sora había conocido en la vida, allá en su tierra natal. Podría representar un verdadero problema. Y si los dos se enfrentaran en una pelea, es posible que nuestro protagonista no logre la victoria. Incluso si intenta visualizarlo, no puede concebirlo con su entendimiento actual, aún está lejos de ese nivel. Y ese hombre no es la única amenaza, ya que su antiguo grupo también es formidable. Con los años, se han vuelto mucho más fuertes, mientras que nuestro chico solo recolectaba hierbas. Todos deben estar entre los niveles 15 y 20, lo que hace las cosas muy difíciles. Sin mencionar que están acostumbrados a trabajar juntos, lo que hace que la amenaza del grupo sea aún mayor. Sora se dio cuenta de que una posibilidad es dividirlos, eliminando a sus enemigos uno por uno. Puede hacerlo en el corazón del bosque, donde nadie puede vigilarlo. La cueva de la mosca de Chernóbil puede ser útil para eso. El primer paso es capturar a Miroslav, dejándola incapacitada para que no pueda moverse. Luego revelará la ubicación a Lars, los llevará al lugar y los eliminará uno por uno. La razón por la que ella es la primera víctima se explica por sí sola, ya que nuestro chico la desprecia. A medida que su plan se desarrolla, apilará los cuerpos en una gran pila, deseoso de ver la desesperación en el rostro de Lars. Una posibilidad es que la chica pueda quitarse la vida, lo cual no sería un mal resultado. Ahora necesita prepararse, esa cueva debe volverse habitable. Sería necesario tener comida y agua, y un lugar cómodo para dormir. Hace tiempo que no se aventura por la noche. Volver a eso le parece muy divertido. También se dio cuenta de que necesita pensar en herramientas que puedan contribuir al dolor de los demás. Gracias a las muchas víctimas del monstruo, la cueva está llena de riquezas. Fue entonces cuando recordó algo que ocurrió antes. Dejó varias monedas de oro en ese lugar. Definitivamente no debería haber intentado presumir en esa situación. Pensó en regresar allí para recuperar sus monedas, pero rápidamente se dio cuenta de que tendría que ver las caras de todos ellos otra vez. No quería crear ese tipo de situación, ya que había declarado abiertamente su odio hacia todos ellos. Ahora no sabe qué hacer, ya que una vez más está sin recursos. Fue entonces cuando notó que alguien se le acercaba. Era la chica de orejas puntiagudas. Nuestro protagonista la miró de forma intimidante, porque no sabía la razón que la había llevado a ese lugar. Un poco antes de que se encontraran, nuestro protagonista había salido furioso de esa sala. Sus antiguos compañeros y el líder del gremio permanecieron allí, furiosos. Pero la chica de orejas puntiagudas sintió una incomodidad en el pecho. La sacerdotisa notó que estaba alterada y se ofreció a tratarla de inmediato. Lars, que es verdaderamente muy tonto, preguntó qué había pasado, ya que nadie podía decir quién era realmente ese hombre. Sora parecía completamente distinto, ya habían escuchado muchas cosas sobre él en la ciudad, algunas buenas, otras malas. Esa chica solía preparar las cosas con él antes de salir a una aventura, pero la persona que encontró esa vez era completamente diferente. Sus ojos élficos no pueden ser engañados, vio un pozo de oscuridad al que ni siquiera los espíritus pueden acercarse, feroz y poderoso, lleno de desesperación, como si fuera un gran dragón. La última vez que lo vio en el bosque, no había podido ver eso, y ahora se pregunta qué ocurrió en el nido de la mosca de Chernóbil. No sabe si sigue siendo el mismo Sora, puede que algo maligno se haya apoderado de su cuerpo y haya regresado a la ciudad. El líder del gremio notó la angustia en los ojos de la mujer. Lars está preocupado porque no llegaron a un acuerdo y preguntó si podían dejar el asunto ahí, pero el hombre le aseguró que no funciona así. Lo que hicieron no es asesinato, pero definitivamente es despreciable, no tienen ningún derecho en este asunto. Solo los protegió porque las acciones de Sora podrían desestabilizar el gremio, y pidió que no lo malinterpretaran por eso. Volviendo su atención hacia la recepcionista, preguntó si Sora dio algún detalle sobre lo que ocurrió con el monstruo. Ella dijo que el chico le contó que casi fue devorado por las larvas. Habló sobre la desesperación que sintió en ese momento, y cómo deseaba que ellos sintieran lo mismo. Si eso es verdad, realmente fue capturado por el monstruo. El líder solo quería saber dónde había sido llevado. Ella dijo que, considerando cuánto tardó en encontrar a las tropas, el nido podría estar más cerca de la ciudad de lo que imaginaban. Si no hacen algo con respecto a la criatura, la ciudad definitivamente estará en peligro. Sugirió que le pidieran detalles a Sora, ya que sobrevivió a todo eso a pesar de ser solo nivel 1. Otra cosa que intrigó al hombre fue cómo ese chico logró sobrevivir al bosque siendo tan débil, admitiendo que fue egoísta por no haber escuchado su versión. Muchos monstruos en ese lugar podrían haberlo atacado, pero la chica elfa sabe que eso no es cierto. Sora tiene el aura de un dragón. Si dijera eso ahí, nadie creería sus palabras, así que pensó en hablar directamente con nuestro protagonista. Fue entonces cuando vio las monedas de oro que él había dejado. Esa fue la excusa perfecta para ir a buscarlo. Después de encontrar al chico, Sora dijo que había sido claro con sus palabras, esa despedida fue definitiva. Pero ahora que está frente a él, puede ver claramente lo que ya había notado antes. Una presencia completamente abrumadora, siente que está siendo observada por una criatura maligna. Mostrándole la bolsa con monedas, dijo que había venido a devolvérselas. Nuestro chico la recibió con gusto, sintiéndose muy aliviado de recuperar su dinero. Ella también dijo que había venido a disculparse, porque sabía que lo había herido en el pasado. Sora fue directo al grano, preguntando si se estaba disculpando por haberlo abandonado, y ella se disculpó enfáticamente. Algunas personas que pasaban por allí lo encontraron extraño. Si solo fueran los dos, Sora admite que eso podría haberlo hecho cambiar de opinión. Le agradeció por devolver el dinero, pero reveló que no necesitaba una disculpa. De hecho,
Eso solo lo hacía sentir aún más incómodo. La chica se quedó sin palabras frente a él. Sora dijo que todo eso no tenía sentido, aunque él estuviera en su lugar, habría hecho lo mismo, así que, ¿por qué disculparse? La chica espera que aún le quede una pizca de humanidad, dándose cuenta de que no ha sido poseído por algo maligno. Hasta que Sora le preguntó por qué no hizo eso antes, cuando todos estaban reunidos. Ella no sabe qué decir, pero le tenía miedo, la presión era tan intensa que no podía respirar. Sora pensó que no lo hizo para evitar asumir la responsabilidad de las acciones de todos, resumiendo que jamás lo habría hecho sola, frente a sus compañeros. Ella intentó decir que esa no era su motivación. Y ahora, mucho más enfurecido, Sora preguntó por qué había venido ahora. La chica reveló que vino a rogar por su vida, sintiendo el poder estrangulando su corazón, había venido solo por miedo, porque sabía que estaba frente a una bestia, deseando suplicar por la vida de todos sus compañeros. Sora se dio cuenta de que podría perdonarla, pero si ella esperaba recibir palabras de él, estaba equivocada. Dijo que quizás podría aliviar su conciencia, pero eso no se extendería a sus compañeros, afirmando que no esperaba volver a relacionarse con ella en esta vida. Ella podía hacer lo que quisiera, el peso sobre su conciencia sería solo suyo, teniendo que mirarse al espejo a partir de ahora, finalmente dándole la espalda, mientras la llamaba hipócrita. Por fin, las cosas habían llegado a su fin. La chica se dio cuenta de que su mirada era fría y estaba llena de un odio profundo. Como una bestia, tiene garras y una sed de sangre que pronto será saciada por la venganza. Con absoluta certeza, destruirá a todos ellos en el futuro. De eso la chica está completamente segura, lo que la hace preguntarse qué fue lo que realmente ocurrió para que él se convirtiera en eso. Si no quieres perderte la próxima parte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal. ¡Hasta luego!